Aunque en nuestro día a día no dediquemos mucho tiempo a pensar en nuestra relación con otros animales, la realidad es que su uso ha sido y sigue siendo una parte fundamental en nuestra sociedad. Los animales nos brindan alimento, ropa, trabajo, compañía, entretenimiento y avances médicos y científicos, por lo que hacer uso de ellos nos confiere la responsabilidad de velar por su bienestar desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Pero a qué nos referimos exactamente cuando hablamos sobre su bienestar? El bienestar animal es un término amplio que engloba tanto la salud física como mental de los animales. Cuando mantenemos a los animales en cautiverio, su salud física se puede ver afectada por factores como hambre, sed, fatiga, lesiones, enfermedades y temperaturas extremas. Pero su salud mental también puede verse comprometida por estos mismos factores, aunados al encierro, el manejo, estar en un ambiente desconocido o encontrarse aislados del resto del grupo, lo cual puede causarles estrés, miedo y dolor, y privarlos de experimentar emociones positivas. No obstante, la ciencia del bienestar animal no puede orientarse por argumentos subjetivos y emocionales. De hecho, el bienestar animal puede y debe medirse científicamente, de forma objetiva, y para lograrlo podemos hacer uso de medidas fisiológicas, como frecuencia cardíaca y hormonas del estrés, junto con medidas de comportamiento, como la cuantificación de la expresión y duración de ciertos comportamientos y registros de cambios en las expresiones faciales. Y también podemos hacer estudios psicológicos, como el sesgo cognitivo, que es una desviación en el juicio, que se da tanto en humanos como en animales, como resultado de las emociones producidas por alguna experiencia. Así, quienes nos dedicamos a la ciencia del bienestar animal, tenemos que ser más y más creativos a la hora de diseñar estudios que nos permitan entender cuáles son las necesidades físicas y psicológicas de diferentes especies animales y cómo podemos cubrirlas en el entorno en el que los mantenemos. Por ejemplo, si estudiamos el comportamiento de las gallinas en libertad, podemos observar que pasan más de la mitad de su tiempo rascando y picoteando el suelo en busca de alimento. Sin embargo, en un sistema intensivo, nosotros las mantenemos en estas condiciones. Les damos alimento, pero no la oportunidad de expresar un comportamiento natural ni de obtener estimulación cognitiva de su ambiente. Realmente, en esas condiciones, lo único remotamente interesante parece ser la gallina de al lado, así que a ella dirigen su motivación frustrada, y el picoteo y arranque de plumas es un problema tan frecuente que la solución a la que se llegó fue recortarles el pico, y esta se volvió una práctica de rutina. Obviamente, esto de ninguna forma considera el bienestar de las gallinas, así que para tratar de encontrar una alternativa, se realizaron diversos estudios de motivación y de elasticidad de demanda, así tal cual como en economía. Se les ofrecieron a las gallinas diversos recursos que sabemos utilizan en libertad, y para obtener acceso a cada uno, cada vez tenían que pagar un precio más alto. Tenían que empujar una puerta más y más pesada cada vez. Así, sabemos que hay recursos que les gustan, pero no están dispuestas a esforzarse mucho por ellos. Mientras que otros, como un sustrato donde picotear, perchas y un nido, no disminuyen su demanda sin importar el esfuerzo necesario para obtenerlos. Y con estos resultados, se idearon dos alternativas que ofrecen un compromiso entre el bienestar animal y la economía de los productores: la jaula enriquecida y el sistema libre, con elementos ideados para permitir a las gallinas realizar algunos de sus comportamientos naturales importantes. De la misma forma, estudios similares en otras especies han demostrado, por ejemplo, que las ratas valoran la compañía de otras ratas y la posibilidad de jugar con ellas más que el acceso a otros recursos, y que el aislamiento social les provoca angustia. Por lo que ahora, las directrices para el uso de estos animales en el laboratorio indican que se deben albergar en grupos. Y el bienestar animal no tiene por qué estar peleado con la economía. Lo cierto es que el estrés en los animales compromete su sistema inmune, haciéndolos más susceptibles a enfermarse. Claramente, las enfermedades son un problema de bienestar, pero también implican una pérdida económica significativa en términos de disminución de rendimientos y aumento de gastos veterinarios, así como implicaciones en la calidad e inocuidad de los productos que van a la cadena alimentaria. En el caso de la industria cárnica, un mal manejo en las últimas etapas de la producción, el transporte y la matanza, implica hasta un 70% de traumatismos en bovinos y un 20% de decomisos, lo cual representa pérdidas por aproximadamente 12.588 millones de pesos en la producción agropecuaria nacional. Y generalmente es la falta de empatía hacia los animales, la falta de conocimiento sobre su comportamiento y la falta de capacitación en el manejo los factores cruciales que causan grandes pérdidas en la industria. Y la solución está ahí, en entender a los animales, por qué reaccionan de cierta forma y qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo facilitar su manejo. Se requiere investigación, pero también formación de la gente que va a trabajar con ellos, auditorías para asegurarnos que las normas de bienestar se cumplan,
apoyos a los buenos productores e inversión para mejorar el equipo y las instalaciones, ya que con todo lo que obtenemos de ellos, no cabe duda de que una vida que valga la pena vivirse es lo mínimo que les debemos.